¿Qué tal? Bienvenidas. Pues hoy será el último tema ya del curso que denominamos su legado. Cristo nuestro Señor vino al mundo, se encarnó, sufrió su pasión, resucitó y regresó al Padre. ¿Y qué nos deja? ¿O simplemente ya? Fue una aventura, unas vacaciones, ya vino, ya se fue y todo queda absolutamente normal. No, definitivamente no. Todo un Dios no se va a encarnar para que esto dure 33 años, sino al contrario, dure por toda la eternidad. Primero que nada, como San Juan Bautista anunció, nos deja su reino. No es algo mágico que venga Cristo, ¡pum!, todo el mundo es bueno, todo el mundo vive bien, no, porque tenemos nuestra libertad. Pero eso sí, Él dejó su reino en cada uno de nuestros corazones. Nosotros, si queremos, podemos buscar en nuestra intimidad, en lo más profundo de nosotros, y encontrar a Cristo que nos guíe hacia ser unos perfectos católicos, a llegar a ser santos para, después de nuestra muerte, ver cara a cara a Dios nuestro Señor por toda la eternidad. Entonces, definitivamente sí dejó su reino en esta tierra, pero lo dejó para aquel que lo busque, que lo quiera, que lo añore, que lo desee y que luche por él. Fuimos salvados, redimidos por él. Es el propósito de venir a este mundo, es quitarnos esa mancha que teníamos desde Adán. Solamente un Dios hecho hombre podía redimirnos y eso fue lo que hizo. Ahora somos salvos. Todos y cada uno de nosotros puede llegar al cielo. Pero no le bastó con eso, sino que nos dejó su legado, es decir, herramientas con las cuales nosotros podemos luchar para así poder llegar a ser santos. Nos dejó los sacramentos, a su iglesia, a su madre, al Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras y la nueva alianza. Vamos a reflexionar un poco sobre cada uno de estas 6 herramientas. Primero, los sacramentos. Sabemos todos que son 7 sacramentos que Cristo nos dejó. ¿Por qué nos dejó 7 sacramentos? Yo me imagino que porque nos conoció y dijo, éjole, si no les dejo ayuda, ni uno de estos se me va a salvar. Definitivamente son esenciales para nuestra salvación, porque con el primer sacramento, el bautismo, se nos quita el pecado original y entramos a formar parte de la Iglesia. Adquirimos la gracia necesaria para nuestra salvación. Después la Eucaristía es nuestro alimento que nos va dando esa gracia que necesitamos para permanecer en la línea correcta. Los sacramentos son acciones con grandes consecuencias. No es un juego, no es una invención de la Iglesia, no es algo que puedo o no querer, es algo que necesito, pues implican mi vida o muerte espiritual. Ellos están directamente involucrados en si me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno, porque con los sacramentos es con lo que Dios me regala la gracia necesaria para salvarme. Yo soy humano, soy finito, soy débil, soy pequeño y solo no me puedo salvar. Necesito la ayuda sobrenatural de Dios nuestro Señor, que me lo da a través de la gracia otorgada gratuitamente en los sacramentos. ¿Estamos conscientes del poder de los sacramentos? O como nos amamantamos con ellos, ya nos acostumbramos. La Eucaristía no la veo como un milagro. El bautismo, pues ¿para qué lo necesito? ¿Por qué necesito ser hijo de Dios? Mejor me espero al rato. No, los sacramentos son algo indispensable, es un regalo que debemos de acoger con gratitud
Los sacramentos los instituyó Cristo nuestro Señor para que nos podamos salvar. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Un sacramento, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un signo visible, instituido por Cristo para darnos gracias de Dios por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, esas gracias no nos las merecemos, pero esas gracias nos son otorgadas por los méritos que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Hagámoslo lo nuestro, verdaderamente, o sea, vivamos y vivremos con los sacramentos. Hay un pasaje en Lucas que dice, ¿quién me tocó? Estaba la hemorroísa ahí cerca de Cristo y cuando lo vio pasar, ella sintió que si tocaba a Cristo, el manto de Cristo quedaría curado. Y efectivamente, ¿por qué Cristo se dio cuenta? Sus apóstoles dicen, ¿cómo que quién te tocó si estamos peor que en el metro del toreo, ¿no? Todos golpeándonos unos con otros. Pero Cristo siente ese toque de una alma con fe y siente como una fuerza es extraída de él para llegar a esa mujer. Y esa mujer es curada. Así nosotros, ese es para mí lo que es el sacramento, es el llegar y tocar a Cristo para que nos regale la gracia necesaria para regresar a su Padre. Tocarlo con esa fe absoluta de saber que en cada sacramento existe la gracia necesaria para mí, específica para mí, lo que yo necesito para poder ser salvo. Entonces, usemos los sacramentos, hagámoslos nuestros. Ahí nos los dejó Dios. No desperdiciemos la gracia que necesitamos. La esencia del ministerio de Cristo es precisamente Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que nos regaló a su Hijo. Y su Hijo se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros en la Eucaristía, se quedó con nosotros a través de cada uno de los sacramentos para que podamos nosotros gozar plenamente de la presencia de Cristo nuestro Señor. Pasa también con el paralítico. El paralítico, que el que bajan a Cristo sus cuatro amigos y llega, ¿qué le dice Cristo? Estás curado. Porque lo importante para Cristo era curar los pecados, curar el alma. Pero Dios se hizo hombre para ser un signo visible. Y así nosotros necesitamos de signos. Entonces Él le dijo, ok, párate y vete, para que los demás creyeran que Él tenía el poder de perdonar los pecados. Así cada uno de los sacramentos tiene un signo que nos va a recordar lo que verdaderamente el sacramento significa. Eso sí es muy importante no quedarnos en el signo, sino siempre que ese signo nos recuerde a Cristo nuestro Señor. Entonces Dios se va acomodando a nuestras necesidades. Es increíble cómo todo un Dios hace lo imposible para que nosotros nos podamos salvar. ¿Cuál fue su último mensaje? Lo más importante que dirías en tu vida es cuando subes, ya lo vimos en la ascensión. Y su último mensaje va directamente relacionado con los sacramentos. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el último mandato de Dios fue: ejerzan los sacramentos. La ciencia de los signos. Dios, el gran pedagogo, nos va a enseñar a través de signos. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende a través de signos. Nuestro alfabeto no es otra cosa que 27 signos. Si vemos la palomita, automáticamente pensamos en los tenis Nike. ¿Sí? Entonces, otro signo visible es la patria. Vemos nuestra bandera. La bandera no quiere decir nada. ¿Qué significa la bandera? La patria, nuestro amor a México.
Eso es lo que significa la bandera, ¿no? La cruz, todo lo que significa para un cristiano, podríamos hablar horas sobre el significado de la cruz, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos a través de signos y por lo tanto Cristo nuestro Señor se comunica a nosotros a través de los signos. Y cada sacramento tiene un signo, que repito, lo importante es no quedarnos en el signo, sino siempre acordarnos de lo que significa. Como vimos, otorgan gracia. Esta gracia es gratuita. No es porque yo me porte mal o porque yo me porte bien o porque yo lo necesite más que el de al lado. Es simplemente la gratuidad de Dios. Dios nos ama tanto que nos regala la gracia. Necesaria para salvarme. Dios le da al que Él quiere. O sea, la gracia Dios no tiene obligación de dármela. Dios se la da al que Él quiere dársela. Pero basta pedirla para obtenerla, porque Dios es mi Padre. Y si le pido algo bueno para mí, seguramente me lo dará. ¿Y qué hay mejor que para mí que el poder salvarme? Cada sacramento tiene forma y sustancia. Los ritos de cada sacramento son importantes para mantener el significado que Cristo les dio. La Iglesia ha estudiado arduamente los sacramentos y por eso es que tiene todo ese simbolismo tan grande. No se puede modificar, no está al gusto de cada padrecito. Existen normas litúrgicas a respetar para no perder toda la riqueza que tiene cada sacramento. Dios nos dio los sacramentos porque sabe que los necesitamos, sabe cómo aprendemos y lógicamente sabe ser Padre. Los sacramentos lógicamente son 7. Al inicio la Iglesia no los tenía muy bien definidos, pero pues fueron estudiando lo que Cristo dijo y llegaron a ver cuáles son los 7 que Él instituyó. Porque los sacramentos no son invención de la Iglesia, sino son instituidos por Cristo. En el Concilio de Trento, en el 1545 a 1563, establece que son 7. Y ese es un dogma de fe. Lo debemos de creer, lo tenemos que creer porque la Iglesia, después de estudiarlo a conciencia, después de consultar con el Espíritu Santo, llega a la certeza de que son 7 los sacramentos. ¿Por qué se hace en 1545? ¿Hasta entonces existieron? No. Los sacramentos existen desde que Cristo los instituyó y la Iglesia ha hecho uso de estos sacramentos recibiendo todas las gracias que Dios nos da, pero en el 1500 Lutero los puso en duda. Entonces la Iglesia convocó el concilio para que nosotros los católicos creamos fielmente, con absoluta certeza, que son 7 los sacramentos que nos ayudan a salvarnos. Como habíamos visto, todo sacramento incluye forma y materia. Los sacramentos nos ayudan en el desarrollo de nuestra vida espiritual, a igual que para nuestra vida física necesitamos de ciertas cosas. Entonces el bautismo es igual al nacimiento, la confirmación es igual al crecimiento, la Eucaristía es igual a la alimentación, la penitencia es igual a la curación, la unción de los enfermos es la preparación para la muerte, y después tengo orden sacerdotal, que es la conservación de la fe, es decir, los profesores, y el matrimonio, que es, como Dios ha dicho a la humanidad siempre, creced y multiplicaos, es decir, forman a la sociedad. Entonces es un paralelismo perfecto entre mis necesidades físicas y mis necesidades espirituales. Así como tengo que satisfacer las necesidades físicas, tengo que satisfacer las necesidades espirituales. Yo te encuentro, Señor, en tus sacramentos, nos dice Ambrosio. Juguemos, reflexionemos, dejemos esta frase en nuestro cerebro toda la semana. Yo te encuentro, Señor, en tus sacramentos. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo, promesa de Cristo que cumple precisamente a través del sacramento de la Eucaristía. Aquí tienen ustedes
los pasajes de la Escritura donde cada sacramento está siendo instituido. ¿Ok? Hay muchos hermanos nuestros que no lo creen, las sectas por supuesto no lo creen, los protestantes tampoco. Aquí está precisamente. Entonces, esto lo pueden tener ustedes anotado por ahí, léanlo, chequen y cuando alguien los rete, pues aquí están los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Muy bien. Entonces por ahí tenemos ya los sacramentos. Gran herramienta. Sin ellos no hay salvación. Porque solamente a través de Cristo nos podemos salvar. Y es en los sacramentos que está Cristo nuestro Señor. La segunda herramienta que Cristo dejó fue la Iglesia. ¿Qué haríamos sin la Iglesia, tan criticada por nosotros mismos, pero tan necesitada por cada uno de nosotros? La Iglesia guarda el mensaje de Cristo y nos los hace saber. Sin la Iglesia, imagínense, 2000 años, ¿quién nos hubiera evangelizado? Se hubiera perdido en el tiempo y ya no sabríamos quién es Cristo. Por eso es la necesidad tan impresionante que tenemos de la Iglesia. Alguien que mantenga viva la imagen, y no la imagen, sino la realidad viva de Cristo nuestro Señor. La ciencia que estudia la Iglesia se llama eclesiología. Es la ciencia teológica que estudia a la luz de cuanto Dios nos ha revelado la realidad de la Iglesia, es decir, de la comunidad histórica y estructurada de quienes creen en Jesucristo. Celebran los mismos sacramentos y son guiados por unos mismos pastores. Entonces, fijan, esta definición de eclesiología es sumamente completa. Primero es una ciencia, lógicamente teológica, es decir, guiada por el conocimiento de Dios, el cual ha sido revelado por Dios mismo. En la comunidad histórica, es decir, ahora en nuestro espacio y tiempo, y estructurada, o sea, perfectamente estructurada, de acuerdo a la jerarquía que Dios, Cristo nuestro Señor, dejó, de quienes creen en Cristo, celebran los 7 sacramentos y son guiados por el Papa. Entonces, ahí perfectamente la eclesiología se dedica exclusivamente a la Iglesia católica. Y el fin de la eclesiología siempre tiene que ser orientado al bien de la Iglesia. Es decir, si tú te pones a estudiar sobre la Iglesia es porque vas a sacar algo positivo de este estudio. ¿Para qué sirve la eclesiología? Contribuye al bien de todo el cuerpo de Cristo. Necesitamos una sólida doctrina para crecer en fidelidad a Cristo y a su designio sobre la Iglesia. Si no conocemos, no podemos amar. San Pedro nos dice, quien creemos en Cristo necesitamos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Cuando alguien llega y nos ve, nos debe ver felices, nos debe de ver alegres, contentos, y nos debe de preguntar, bueno, ¿y tú por qué? Y debemos de poderle contestar. Pero si no conocemos nuestra religión, ¿cómo le vamos a poder contestar? Cristo instituyó su iglesia. Al igual que los sacramentos, Cristo instituye la iglesia, el pastor eterno y obispo de nuestras almas, para que su obra redentora perdurara hasta el fin, decretó edificar la Santa Iglesia, en la que todos los fieles se reuniesen como en la casa de Dios vivo, unidos entre sí por el vínculo de una misma fe y amor. San Pablo en su carta a los Efesios. El misterio de una Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues el Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido, desde siglos en la Escritura. Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios y de instaurarlo en todos los pueblos. Eso en los documentos del Vaticano II, Constitución Lumen Gentium número 5. La fundación de la Iglesia es un paso lógico en la historia.
Dios nos ha ido llevando de la mano y después del sacrificio y resurrección nos deja al Espíritu Santo y a su Iglesia para continuar su revelación hasta la culminación de los tiempos. Como vimos al mero principio, Dios no iba a venir 33 años al mundo, regresarse y aquí no pasó nada. Su venida es el evento más importante en la historia de la humanidad y ese tenía que quedarse con nosotros. Y se queda a través del Espíritu Santo, forma invisible, y a través de la Iglesia en una forma visible. Nuestra Iglesia en el credo decimos que es una, santa, católica y apostólica. Esas son 4 características que tiene nuestra Iglesia. Es una en Cristo nuestro Señor y debemos de luchar porque sea una. La Iglesia hace unos esfuerzos grandes porque nos unamos los diferentes cristianos y esperamos que con el tiempo entendamos que es mejor ser uno. Es santa porque debemos de aspirar a eso. Ya tenemos todos los santos del cielo y nosotros, la Iglesia peregrina en la tierra, cada uno de nosotros debemos de aspirar a la santidad, es decir, a parecernos cada vez más a Cristo, a hacerlo sonreír diario por nuestros actos. Es católica, que implica universalidad. Nadie, absolutamente nadie, se queda fuera de la Iglesia. La Iglesia quiere a todos los cristianos, a todos los seres humanos, formando parte de ella misma. Y apostólica, ese viene porque la sucesión apostólica, desde Pedro hasta el Papa Francisco, hay una sucesión ininterrumpida. Entonces, esas son las 4 características que debe de tener la Iglesia, y la única Iglesia del mundo que tiene esas 4 características es la Iglesia católica. ¿Cuál es la función de la Iglesia? Es sencillo, no nos debemos de meter a teología ni nada por el estilo. La única función de la Iglesia es salvarme, sí, a mí. Entonces lo que debo yo preguntarme es, bueno, ¿y la Iglesia me está salvando? Si la Iglesia no me está salvando, es porque algo estoy haciendo mal. Que me cae mal el párroco, vete a otra parroquia. Que no me llena este apostolado de mi parroquia, vete a otro apostolado. Que no siento que me esté acercando a Dios, búscate a otro sacerdote. Caray, tenemos tantos dones en México, aquí en Querétaro, de tener una iglesia a 5 minutos. En coche 10 minutos tenemos 50 iglesias. Busquemos a la iglesia, al pastor que nos llene, que nos exija, que nos haga ser mejores personas, mejores cristianos. ¿Para qué? Para que podamos regresar al Padre. Pero es misión nuestra, es obligación nuestra el buscar ese apoyo en un sacerdote que nos mueva, en un sacerdote, no que nos deje las cosas más fáciles, porque sí, hay sacerdotes que nos pueden decir que se vale todo, pero ese sacerdote no me va a llevar al cielo. Busquemos un sacerdote que me haga más santo cada día, que me enseñe el amor de Cristo y que me den ganas de seguirlo, de imitarlo. Entonces, la única función de la Iglesia es salvarme. Pero ¿me he acercado yo a la Iglesia con esa intención de que me salve, de ponerme en sus manos, de hacer lo que a través de Cristo la Iglesia sabe que me conviene para poder salvarme? Cuestionemos, pensemos un poco si yo hago mi parte o nada más quiero demandar cosas de la Iglesia sin ningún sentido. Tercera herramienta, que pues herramienta es un pésimo nombre, pero tercera persona que Dios nos regala es a su madre. Juan, he ahí a tu madre. En la cruz nos da a su madre, la Santísima Virgen María. ¿Qué es la Virgen María para ti? ¿Qué es la Virgen María para mí? Es la Madre de Dios, el ser humano
que es gracia absoluta, el ser humano que es perfección, el ser humano que no tuvo pecado. Por lo tanto, mi modelo, mi inspiración. Y además es alguien que me ayuda, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, le dijo a San Juan Diego. Entonces, este regalo de Dios a nosotros los hombres, momentos antes de morir, es algo sensacional. Tenemos alguien que continuamente va a estar abogando por nosotros, diciéndole a su hijo, ándale, ayúdale, es un pecador, está lejos de la iglesia, pero es tu hermano, es mi hijo, ayúdale. Y Cristo nuestro Señor, igual que en las bodas de Caná, ayudará con gusto, porque su madre lo pide. Entonces pensemos qué relación tenemos con la Virgen María, si tenemos una relación cercana, si verdaderamente hablamos con ella, le pedimos, si es nuestro modelo a seguir. Esta es una gran ayuda que nos dejó Cristo nuestro Señor. Cuarto es el Espíritu Santo, el que yo siempre llamo el gran olvidado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, tan importante como Dios, tan importante como Cristo, porque son iguales. Pero como que no nos acordamos mucho de él, le rezamos al Padre, le pedimos a Cristo, pero el Espíritu Santo como que lo tenemos olvidado. Y recuerden que Cristo dijo, os conviene que me vaya, porque les dejaré al Paráclito. Entonces, si nos conviene, pues hombre, por favor, hagamos también uso de él. Así como tenemos que hacer uso de los sacramentos, como tenemos que acordarnos de que la iglesia está para salvarnos, como tenemos que acordarnos que la Virgen ahí está para ayudarnos, el Espíritu Santo aquí está para salvarnos. ¿Qué nos dice el credo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Quiere decir que el Espíritu Santo ha existido desde siempre, que es igual, es una persona de la Santísima Trinidad, igual que el Padre, igual que el Hijo, y por obra del Espíritu se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, Jesucristo. Muchos nombres se le da al Espíritu Santo. En la creación se le da el nombre de Ruá, ese viento que andaba por la superficie de la tierra. Cristo le dijo Paráclito, es el gran consolador y es el Espíritu de verdad. Unos cuantos de los nombres que se le dan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da carismas. ¿Y qué es un carisma? Un carisma es una característica positiva que Dios me regala. Y es algo que debo de poner a la orden de los demás. Los carismas no son para que yo me enriquezca, para que yo sea poderoso, para que yo sea famoso. No, los carismas son para que yo pueda dar a la comunidad. Entonces, ¿para qué soy bueno? Y eso, para de lo que soy bueno, ¿doy a la comunidad o lo uso exclusivamente para mí? Pensemos y meditemos qué tanto ayudamos a la comunidad y qué tanto egoístamente nos quedamos con todo. El Espíritu Santo lógicamente nos regala sus dones: sabiduría, ciencia, entendimiento, temor de Dios, consejo, piedad, fortaleza. Cada uno de estos dones es algo verdaderamente increíble, y estos dones se le piden al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos cada vez más cercanos a Cristo nuestro Señor. Y a través de eso tenemos los 12 frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad, que también se piden. Entonces, no nos olvidemos, ¿quién puede vivir sin paz? ¿A quién no le gusta el gozo? ¿Quién no ha vivido la dicha de la caridad? ¿A quién no le gustaría tener más paciencia o ser más manso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidemos todo lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros, hasta llegar a ser felices, porque ¿qué es la felicidad? Cuanto más se apodera Dios de un alma, más la santifica
y cuanto más santa sea, más feliz es. Seremos más felices a medida que nuestra naturaleza va siendo curada de su corrupción. Entonces se poseen las virtudes como naturalmente. Mientras vayamos adquiriendo la faceta de Dios, las virtudes se nos vendrán naturalmente. Muy bien. El quinto punto serán las Sagradas Escrituras. Ahí está escrito toda la revelación de Dios, llegando a su culminación y su clímax en Cristo nuestro Señor. La Biblia es un conjunto de libros que contienen el mensaje vivo de Dios nuestro Señor. Cada cuando la leemos, cada cuando la usamos, cada cuando nos ponemos a leerla. Un don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría es precisamente eso, es el regocijo de leer la palabra de Dios. Démonos tiempo de cuando en cuando de leer la Biblia para ver qué nos dice. Eso sí, si algo no entendemos, preguntemos, no nos quedemos con dudas. La Biblia fue escrita, el libro más joven, hace 20 siglos. Entonces, hay que estudiarla para poderla comprender. Existen muchos cursos, muchos libros, o la podemos leer libremente y preguntarle a nuestro párroco si tenemos alguna duda, etc. Pero no dejemos de consultarla porque definitivamente es la luz de nuestra alma. De sexto tenemos la alianza. En la consagración, cuando el Padre eleva el cáliz, siempre dice la nueva y eterna alianza. Dios continuamente ha buscado esta alianza. Dios siempre quiere una relación de intimidad conmigo. Desde Adán hasta el último bebé que está naciendo en este instante, Dios quiere tener una relación de intimidad, una relación al interior, a la profundidad de mi ser. A Dios no le importa hablarme sobre el clima, Dios siempre me hablará en lo íntimo. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Son tus actos buenos? ¿Qué tentaciones tienes? ¿Cómo te ayudo? Entonces, eso es una relación. La alianza es un juramento que hacemos con Dios, que nosotros vamos a cumplir nuestra parte y Él también. En la antigua alianza era increíble cómo lo hacían. Partían un animal en dos y lo ponían de cada lado de un camino. Y el que hacía la alianza caminaba en medio y decía, si no cumplo con la parte de mi alianza, que me pase lo mismo que le pasó a este animal. Y después lo comían juntos. ¿Por qué? Porque siempre la comida ha significado una alianza para los israelitas. Comer era sumamente importante. Por eso que cuando Cristo comía con pecadores, los judíos se maravillaban. O sea, ¿cómo puede ser esto? Porque comer es intimidad. Entonces por eso después de una alianza se comía, porque estoy en la intimidad con aquel que hice ese trato. Bueno, con Dios yo tengo una alianza de intimidad, es decir, una amistad. Yo debo de ser amigo de Dios. ¿Qué tanto he trabajado en esto? ¿Cómo está mi relación de intimidad con Jesús en esta Navidad? ¿Lo espero con ansia? ¿Lo necesito? Es una reflexión importante que tenemos que hacer. Bien, pues después de 18, 19 sesiones que hemos tenido, pues tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que tener fidelidad. Fidelidad no es exclusivamente fidelidad con mi pareja, o sea, se ha metido mucho allá, pero fidelidad es mucho más. Fidelidad, tenemos que tener fidelidad a Cristo. Tenemos que tener fidelidad, lógicamente, a nuestra pareja, fidelidad a nuestra palabra, a nuestras creencias, a nuestra familia, a mí mismo, es decir, ser íntegro, ser fiel a lo que yo creo. Entonces, en mi vida tengo que ser fiel a quien estudiamos durante estas
6 meses, 7 meses, ¿no? Fiel a Cristo, que hemos visto que es una persona perfecta, que es un Padre amoroso, que es alguien por quien vale la pena vivir y por quien seguramente vale la pena morir. Pero Él es el que me llama primero. Él es el de la iniciativa. Yo solo tengo que seguirlo. Tengo derecho a disfrutar mi religión, derecho a disfrutarla. Por favor, que los medios, los malos amigos, la apatía, la flojera, no me quite este gran derecho de disfrutar mi religión. Debo de ir con gozo a la iglesia, debo de ir con gozo hacia la Sagrada Escritura, debo de ir con gozo a platicar con la Virgen, a leer la Biblia, a recibir los sacramentos, pero todo esto con gozo. Y eso lo voy a lograr siempre y cuando entre yo en intimidad con Cristo, aísle el ruido de la sociedad que no quiere a Cristo y Él y yo en la intimidad podamos plenamente disfrutar de su mensaje. De estas 6 herramientas tenemos cursos, es decir, bueno, ya acabé Cristología, ya estuvo, ya sé suficiente, ya soy un santo. No, tenemos cursos. Como vieron, los temas que vimos hoy fueron de 5 minutitos, fueron de nada. Hay Cristo sobre sacramentos, hay Cristo sobre cursos sobre eclesiología, sobre mariología, sobre neumología, sobre las Sagradas Escrituras. Hay un sinnúmero de cursos, no acabaríamos nunca. Y también sobre la alianza, la llave para entender las Escrituras. Yo tengo grabado un curso con el padre Lozano, empecé con ese que se llama La Alianza, creo que son 6 sesiones o 7, no me acuerdo muy bien. Si ustedes van a YouTube y ponen Arturo Torres Arpi, ahí les van a aparecer, yo creo, las 6 o 7 sesiones, o si no, pregunten al Padre Lozano cómo los pueden accesar. Nos platican sobre la alianza con diferentes personajes de la historia de la salvación, como son Adán, Noé, Moisés, David, me salté a Abraham, no sé, Abraham, y lógicamente Cristo nuestro Señor. Entonces, como ven, hay mucho por donde seguirle. Hay cursos para seguir aprendiendo, para seguir enamorándome de Dios, Cristo, María, su iglesia, etcétera, etcétera. Yo las animo a que sigan en esta educación continua, porque nunca se acaba de aprender sobre Cristo nuestro Señor. La Sagrada Escritura está viva y cada día me dice algo diferente que me puede ayudar a llegar a la santidad. Entonces, Cristo, aprendimos, es nuestro líder. Es la persona perfecta, la más perfecta que ha pisado la tierra. Entonces, Él nos guía perfectamente a través de las tormentas, no importa, con una mano firme, una fe absoluta. Entonces, por favor, siempre busquemos a Cristo en nuestras vidas. No tomemos ni una decisión sin Él, ya que en Él está el camino, la verdad y la vida. Una misión para estos días de Navidad, en esta cena de Navidad. Recordemos que tenemos lo más importante, Dios, en este caso a Jesús en el pesebre. Y si tenemos salud y encima trabajo, debemos de estar agradecidos y felices. No permitamos que la sombra de la pandemia, la sombra de AMLO, nos haga olvidar el verdadero propósito de la Navidad. Tenemos la obligación de estar contentos en este día, porque es el día que recordamos la venida de Cristo nuestro Señor al mundo. Entonces nosotros, cada uno, en su mesa, el día de Navidad, recuerde a Cristo. Lucas 2, 1 a 20 sería bueno leerlo ese día, aunque haya unos miembros de nuestra familia que nos tachen de mochos y de que qué flojera y que para qué. Es el día de Cristo, es el cumpleaños de Cristo nuestro Señor, que le vamos a regalar de Navidad, siquiera acordarnos de Él. Y después hagamos que el ambiente sea de agradecimiento y de felicidad.
No caigamos en el pesimismo de que, ay, qué 2020 tan horrible, qué nos espera en el 21, ¿por qué no? No, no, o sea, tenemos a Cristo y la gran mayoría tenemos salud y tenemos trabajo. Entonces, adelante. Y seguramente conocemos a alguien que perdió a un ser querido por esta pandemia o que se encuentra sin trabajo. Ahí está la misión del católico. Hay que ir y cobijarlo, abrazarlo. Lógicamente no físicamente, no se puede, pero estar con él. No es todo yo, mí conmigo. Esta Navidad echemos 2, 3, 4 telefonazos. Hagamos 3, 4, 5 sesiones de Zoom con aquel que sé que me necesita. Aquel que no tiene trabajo, aquel que perdió un ser querido. Para eso estamos nosotros cristianos. Somos una comunidad y nos tenemos que apoyar unos a otros. Entonces no olvidemos esta Navidad, no caigamos en ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, autocompasión. No, salgamos a dar alegría, salgamos a dar gratitud, porque esa es la misión del cristiano, mejorar cada momento para cada uno de los demás. Entonces, no pensemos solo en nosotros, pensemos en los demás. Y esta Navidad, ¿por qué no echar un par de telefonazos a la gente que necesita un abrazo, que necesita nuestro afecto? Eso es lo que nos enseñó Cristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por reflexionar conmigo sobre Cristo nuestro Señor. Espero que así como Cristo nos dejó un gran legado, este curso nos haya dejado un pequeñito legado, la necesidad de seguir a Cristo nuestro Señor, que ahora lo conocemos un poco mejor. Ahí les dejo mi teléfono por si algún día les puedo yo servir en algo. Sean felices en Cristo, feliz Navidad y un sano 2021. Muchas, pero muchas gracias.